Nicaragua se estremece ante las primeras embestidas del poderoso huracán ETA de categoría 4, que ha tocado tierra en su costa caribeña con fuertes lluvias y vientos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora. Nicaragua también se prepara para un fuerte impacto de Iota que va directo hacia Centroamérica mientras continúa fortaleciéndose en el Mar Caribe. Los pronósticos no son nada alentadores para las zonas más afectadas por el también huracán ETA. Mi casa se lo llevó, toda la casa yo sentía como que venía mi encima. Los techos estaban cayendo, las casas estaban botando, las cosas se llevaban al mar. Noviembre del 2020 fue un mes catastrófico para Centroamérica, el Caribe y el sur de México. 2 huracanes en 2 semanas causaron estrago en toda la región y las pérdidas son incalculables. Miles de personas evacuadas, cientos de personas fallecidas, daños irreparables a la infraestructura, pérdida de los cultivos y a su vez, estas consecuencias han agravado otros problemas existentes como la pobreza, la inseguridad alimentaria y las oleadas migratorias de centroamericanos que buscan una mejor vida en Estados Unidos. En el caso nicaragüense, fue la costa caribe la región más afectada y la que recibió toda la fuerza de ambos huracanes al momento en que tocó tierra. Ambos tuvieron casi la misma ruta. Entraron por el Caribe norte de Nicaragua y posteriormente recorrieron Honduras y el resto de los territorios. Bueno, mi nombre es Jacqueline Budier Ignacio. Tengo 38 años. Yo soy de Halover. Ahí nací, crecí. Mi nombre es Steven Gilberto Hansack Ignacio. Yo soy hijo nacido de la comunidad de Haulover, municipio de Prinzapolca. Ellos son Jacqueline Budier, la llamaremos Jackie, y Stevie Hansack, ambos nacidos en la comunidad de Haulover, una pequeña localidad ubicada frente al mar donde viven unas 1000 personas. Apenas tiene, o tenía, un pequeño centro de salud, una iglesia y una escuela primaria. Por eso es que muchos pobladores, como es el caso de Jackie y Stevie, viven en Puerto Cabezas, la ciudad más importante del Caribe Norte, ubicada a unos 48 kilómetros de Haulover. Haulover era una comunidad bella. Al frente está el mar Atlántico, atrás está la laguna. Es como un tipo isla. También está, digamos, al frente había palos de coco y atrás también. Había 2 líneas de casa, eran todo urbanizado, eran bonitos antes del huracán. Bueno, la gente mayoría, casi 90% trabaja en pesca en el mar y en la laguna. Ellos tenían sus materiales, digamos, trasmayo, chinchorro, tucayuco, panga, motores, todo eso. Pues más mi gente trabajaban en pesca antes del huracán. Pero ahora después del huracán, nada, porque todos los materiales perdimos. Con el huracán ETA, o sea, 5 o 3 días antes estaban en los medios de comunicación, decía un mal tiempo o un ciclón, se convirtió en huracán y se llamaba ETA, pues. La gente, todos se salieron, se evacuaron, pero quedaron mi familia, que es mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos y una tía, mi tío, eran como 5 familias quedaron, pues ahí pasaron. Entonces, bueno, mi mamá me dijo que era horrible. Entonces al amanecer ellos regresaron en Haulover y ya encontraron, bueno, habían casas, pero ya las casas estaban de lado, algunos no tenían techo. Cuando llegué, pues me asusté porque los cocos, todos estaban caídos, las casas eran tristes. Sinceramente lloré, agarré a mi mamá, abracé con mi familia, lloramos, pero pues dijimos que gracias a Dios que están bien. Como escucharon, el 3 de noviembre, ETA tocó tierra en la costa caribe de Nicaragua como huracán categoría 4, con vientos de 220 kilómetros por hora. Al día siguiente se degradó a tormenta tropical y aún así causó daños en Colombia, Jamaica y toda Centroamérica. Como si esto no fuera suficiente, en menos de 2 semanas llegó Iota, un huracán de categoría 5 y el más potente registrado en el Atlántico durante todo el año 2020. Los vientos que se registraron fueron de 250 kilómetros por hora y esta vez el ojo del huracán pasó directamente por la ya afectada comunidad de Haulover, que después de Iota quedó literalmente partida en 2.
Con Iota fue, fue la destrucción, pues, o sea, lo que trató de hacer ETA, que no terminó, Iota vino a terminar. En Puerto Cabeza, Iota dañó en la infraestructura, también un poco en los barrios que están alrededor de las costas de la ciudad. En ETA y en Iota, la comunidad de Halover fue literalmente barrido del mapa. De nuevo escuchamos en la noticia que venía otro huracán y es más fuerte y que venía en el mismo canal. Estábamos aquí, pues mi mamá quedó conmigo donde yo alquilo, no fue en el albergue, pero era horrible, era una desesperación, ni los niños se durmieron, pasamos toda la noche en vela y teníamos miedo porque la casa donde alquilo lo llevo 2 techos de lámina y pues toda mi familia ahí estábamos. Pero después al amanecer el miércoles en la mañana, mi papá, mi hermano y yo venimos en el albergue a ver qué pasaba. Entonces nadie sabía pues lo que pasó y rápido ellos organizaron y también salimos para Halover de nuevo. Pero yo le dije a mi papá y a mi mamá que se quedara en Puerto. Mejor voy a ir mi hermano y yo y con otra gente, unos como 10 personas fuimos. Y la sorpresa más grande que nos llevó y la tristeza, cuando llegamos al pueblo, en ETA, pues todavía habían palos de cocos caídos, cosas así, pues eran basura. Pero Iota vino a limpiar, no dejó nada, ni los postes de la casa, porque nuestra cultura, la casa es de madera. Entonces, cuando llegamos, miramos que la comunidad estaba partida en mitad. Era una barra y ahí en el mar quedamos parqueados en silencio. Hasta los hombres se pusieron a llorar, gritar. ¿Por qué? Dijo, Dios mío, ¿por qué? No había casa, nada. Era como un desierto, una limpieza que hizo. Buscamos nada y la gente pensaron que en el huracán ETA, como le decía, quedaron casa y sus cosas. Entonces la gente no trajo sus cositas, dejaron en la casa cerrado y pensaron que iban a hallar. Pero qué va, cuando llegaron no había nada, ni los postes de la casa, nada. Entonces era una tristeza. Ahí quedamos todo el día, buscamos, fuimos a ver el cementerio, también estaba algunos huesos afuera, desbaratados, las tumbas. Era un desastre total. La iglesia, la casa del pastor, había un puesto de salud que es nuevo, apenas eran como 8 meses que habían construido, todo desbaratado, la escuelita, todo, quedó solo una casa, de ahí nada. Según un informe preliminar emitido por el gobierno de Nicaragua el 24 de noviembre del 2020, se estima que la magnitud de los daños asciende a más de 740 millones de dólares. 16 unidades de salud fueron dañadas, 45 escuelas quedaron completamente destruidas y la lista es muy larga. Sabemos que el Estado pudo acceder a fondos de emergencia para mitigar la situación, pero después de casi 3 meses no sabemos a ciencia cierta cuánto es el dinero que se ha recaudado ni cuál es el plan de rehabilitación ante toda esta catástrofe. El apoyo después de esta Iota se ha centrado en los litorales, Huauta, Guagua, Halover. Pero este huracán fue tan grande que hay comunidades en el oeste o en el oeste de Puerto Cabeza que pasó, comunidades de Clina, comunidades de La Pan, que ahí pasó también como en Halover, casas caídas, la mayoría de las casas derrumbadas. Y tanto el gobierno y los organismos como que no se han canalizado, no se han organizado bien en esas distribuciones de ayuda. Y ahí están las necesidades, porque no tienen ningún medio de trabajo que tenían. Las redes, las atarrayas, los trasmayos, cayuco de sobrevivencia que tenían. La economía se movían con esos instrumentos y no la tienen. Equipo de buceo que tenían para sacar pepino. El pepino es un gusano pues, que saca del mar y es la economía pues, de la región. Y la gente, todos trabajaban en eso. La gente dice que ellos ya están acostumbrados a vivir allí, que ellos no están acostumbrados a vivir aquí en la ciudad, porque dicen ellos que son muchos gastos, pues para ellos como que es difícil conseguir dinero. Entonces ahí están la gente, bueno, sobreviviendo con la ayuda que le está dando algunas iglesias, así organizaciones. Sinceramente, de parte del gobierno, nada. Solo le dio 20 láminas de zinc y ese zinc ni sirve, ya están agarrando tarde.
Y en medio de todo esto no podíamos olvidarnos de la pandemia y las dificultades para continuar con las medidas de prevención durante la crisis. Por desgracia, el gobierno de Nicaragua ha sido uno de los más negligentes en cuanto al manejo de las medidas de protección. No se han suspendido ni las clases ni las grandes aglomeraciones. Según datos del Observatorio COVID-19, un colectivo que monitorea los casos de coronavirus de forma independiente, en el Caribe Norte hay 214 casos reportados y 94 muertes sospechosas. Los dos huracanes vino a poner en segundo plano a coronavirus, sencillamente, en resumen te puedo decir, porque, o sea, si uno sabe que existe ese virus, pero de las medidas de protección que se implementaba antes de los huracanes, ya, y eso lo puedo generalizar, tanto en la ciudad de Puerto como en los comunitarios. O sea, tema de coronavirus, tema de hay que usar mascarilla, tema de lavar las manos, tema de bebidas calientes, tibios, nada. La gente solo enfocar el huracán. La comunidad, como les digo, apenas nosotros estamos 2 meses que pasó el huracán. Necesitamos de todo, porque la gente está en champa. Lo más principal es alimento y agua y medicamentos. Yo te invito, o le invito, pues no sé, el video, quien sea que mire, escuche, venir aquí en Puerto y bajar para la comunidad y va a sentir esa ayuda, pues que la gente no te pide, pero solo usted al verlo, usted va a pensar, pucha, esta gente necesita. La situación continúa siendo crítica en las comunidades del Caribe, pero principalmente en las comunidades que fueron impactadas directamente por los huracanes. Los testimonios de Jackie y Stevie son algunas de tantas historias de las cientos de familias que intentan reconstruir sus hogares desde los escombros. Queremos aprovechar este espacio para contarles sobre un nuevo proyecto que tenemos para este mes. Desde Hora Cero produjimos un corto documental sobre la comunidad de Halover, que como escucharon, ha sido una de las comunidades más afectadas de la costa caribe por el paso de los huracanes. Estrenaremos el corto documental próximamente, así que estén pendientes de nuestras redes y de nuestra página web horacero.org, donde compartiremos más información. Para seguir hablando sobre los estragos de los huracanes ETA y IOTA en el Caribe nicaragüense, hemos invitado a Juan Carlos Ocampo. Él es activista y defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas. Muchas gracias por aceptar esta invitación y quiero comenzar preguntándote más sobre vos y sobre Prilaca, la organización de la que formas parte. Soy Juan Carlos Ocampo Zamora, soy misquito del municipio de Puerto Cabeza. Vivo entre Puerto Cabeza y mi comunidad, la comunidad de Butco, una comunidad misquita, y me dedico a la defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, y eso lo hago a través de un movimiento social que he fundado con otros líderes comunitarios que se llama Prilaca, Libertad en Español. Prilaca tiene una historia de casi 12 años, que básicamente es un movimiento que reúne a comunidades indígenas invadidas y que crea espacios de encuentro, de socialización de estrategias, de articulación de acciones no violentas en el campo, procesos de denuncia. Estamos también en proceso de capacitación para formación de liderazgo. Ya entrando al tema de los huracanes y las consecuencias que tuvo su paso en la costa caribe, tengo una pregunta que creo que siempre ha estado sobre la mesa, y es que ¿qué tan preparada está la costa caribe de Nicaragua para este tipo de desastres naturales? Bueno, en la costa caribe nosotros sabemos cada año que la probabilidad de que haya huracanes es súper alta. Lo sorprendente de eso es que a pesar de eso, no tenemos sistemas comunitarios, autónomos, ni de Estado que preparen a la población costeña para resistir o mitigar los efectos de este tipo de eventos climáticos. Juan Carlos, y se han manejado varias estimaciones de daños en la costa. ¿Vos qué datos manejás sobre este tema? Después del paso del huracán, se hacían estimaciones. Yo con esto de las estimaciones soy muy escéptico, porque yo creo que nosotros culturalmente tenemos muchos valores que son fundamentales para la seguridad, para la soberanía alimentaria, pero también para la adaptación a situaciones como post-desastres climáticos, que no se pueden medir, pues, porque vivimos en un ambiente totalmente diferente, en una cultura diferente, con
otra manera de ver la vida. Entonces, pero yo he escuchado estimaciones de 175 millones de dólares a 600 millones de dólares. Pues por ahí, los daños a la infraestructura familiar, o sea, las casas, la infraestructura pública, básicamente edificios de gobierno, edificios de las universidades, edificios religiosos, edificios comunales, pero también el daño, por ejemplo, a toda la parte productiva, pérdidas en embarcaciones, pérdidas en la disponibilidad de recursos en el mar, porque muchos arrecifes fueron destruidos, entonces eran lugares donde la gente podía capturar fácilmente langosta, capturar peces, y hoy en día no es posible, está destruido, pues. A veces digo, perdieron hasta las cosas simbólicas que conforman la memoria de la familia, pues, perdieron la foto del abuelito, perdieron el recuerdo de la abuelita que dejó, todo. Entonces, pues, en términos de estimaciones, eso es lo que yo he escuchado, y también en función de la cantidad de dinero que el gobierno estaba en gestión a nivel internacional, que ronda los 750 millones de dólares, pues se hablaba que eran 600 millones de dólares aproximadamente las pérdidas, pues. Y a propósito del recuento de todos estos daños y todas estas pérdidas, me gustaría saber, desde tu opinión, desde tu conocimiento de las localidades, ¿cuáles crees vos que son las comunidades más afectadas? Pues las comunidades más afectadas, lo que nosotros tenemos entendido, son las comunidades que están en el territorio de Prince Ahuyaún, en el territorio de Tuihuaupasa y en el territorio de Tajabapri. Entonces ahí tenés comunidades, pues las más afectadas son Jalover y Guavabar. Pero en el caso de Jalover y Guavabar, pues han perdido todo, ¿no? Se ha perdido el bosque, se han perdido los cultivos, se han perdido los animales. Entonces el impacto en este caso es mayor. Y es difícil estimar, por ejemplo, el impacto en la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, porque casi no hay muchos inventarios en el país sobre los recursos naturales que tenemos, sobre la biodiversidad de flora y fauna. Pero sí, el impacto es tremendo a este nivel también. Ya han pasado más de 2 meses desde el paso de los huracanes, las pérdidas son incontables y también son muchísimas las necesidades. ¿Has escuchado de algún plan del gobierno a corto o mediano plazo para apoyar a las comunidades afectadas? Mira, lo único que yo he escuchado de planes del gobierno así de largo plazo, de mediano largo plazo, es la reubicación de la comunidad de Jalover. Jalover es una comunidad con 190 familias y lo que están haciendo actualmente es limpiando un área que está como a 2 kilómetros de la comunidad para ubicarse allí nuevamente. Y eso tiene cierta resistencia en la comunidad porque la gente está acostumbrada a vivir a la orilla del mar. Sin embargo, lo que hizo también el impacto del huracán fue desprender mucha materia orgánica y mucha capa superficial de la comunidad. Entonces, el nivel del mar es casi el nivel de la comunidad, pues. Entonces, cualquier marea que sube inunda buenas partes de la comunidad y la gente tiene que moverse. Yo creo que hay que ser muy empático en decir que ya hay una situación de hambre en muchas comunidades, incluso comunidades no afectadas. Yo estuve visitando algunas comunidades recientemente y la gente claramente te dice que están comiendo 2 tiempos, un tiempo, que están comiendo menos, que a duras penas lo que tienen es lo que pueden pescar en el río y lo acompañan a veces solo con agua y sal, porque no hay cocos, no hay, por ejemplo, todo lo que son las musáceas, que es fundamental para la seguridad alimentaria de la gente. El huracán lo botó, pero no tenemos así planes del gobierno para acompañar en este sentido a la gente a recuperarse, más que lo de Jalover con la reubicación, no he escuchado de otra cosa. Juan Carlos, ya para terminar, quiero preguntarte algo que puede parecer obvio, pero creo que es importante tenerlo presente, y es que ¿qué sentís que necesitan en estos momentos todas estas familias de todas estas comunidades afectadas? Urgente es una evaluación, digamos, seria de las condiciones de seguridad alimentaria. Me parece que eso es fundamental, complementado con una evaluación de las necesidades en términos de rehabilitación productiva. Como la gente no tiene recursos, no tiene ahorro, ni tampoco tiene posibilidades de acceder a otras fuentes de recursos, es fundamental que la ayuda humanitaria complemente a la generación de alimentos y de ingresos desde la rehabilitación. Y me parece que ese análisis no se hace. Eso es fundamental. La segunda cosa fundamental posterior a eso es el tema de la rehabilitación de vivienda. También hay cierta atención que se requiere a ciertos problemas de salud. Por ejemplo, en las comunidades del litoral hay problemas con el agua, hay muchos problemas gastrointestinales, diarrea, vómitos, todo este tipo de cosas.
también es importante tener en cuenta que en estas situaciones hay desequilibrios ecológicos que permiten la proliferación de ciertas plagas. Y en tercer lugar, que es clave, fundamental, proyectos de rehabilitación productiva que tengan sentido. Que de repente alguien dice, no, yo voy a ayudar en rehabilitación productiva y te llevan, no sé, 5 libras de frijol. Pues te vas a sembrar 5 libras de frijol, pero lo que vas a cosechar con eso tal vez te dé para comer, no sé, 3, 4 tiempos o una semana. Pero la gente necesita semillas por familia como para sembrar 2 tareas de frijoles. Eso son 50 libras por familia. Entonces me parece que ese tipo de cosas hay que tomarse en cuenta. Yo creo que hay mucha autocomplacencia, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas ONG y organizaciones internacionales, de creer que porque llegaron ciertas cosas específicas ya está resuelto el problema. Y no hay un análisis real de cómo la gente funciona previa a esta crisis para ver cómo los llevamos a esa capacidad. Porque lo que hay que entender es que a nivel local todo el sistema de producción, todas las capacidades que la gente tenía fueron destruidas por el huracán. Todos los medios de vida están afectados. Incluso, por ejemplo, con la pesca. La pesca es fundamental, la reproducción de peces en los manglares, pero en los manglares hay una destrucción tremenda. Nadie está analizando el impacto que eso tiene en la reproducción de chacalines o en la reproducción de peces como el pargo rojo o otros peces que son muy comunes pues en la dieta local. Entonces hay un sinnúmero de este tipo de cosas. Y yo diría que en cuarto lugar también es fundamental pensar en medidas de política pública de adaptación y mitigación de los cambios del clima. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que irlas pensando también para las comunidades. No sabemos si la cooperación internacional te va a resolver tus problemas de la mejor manera. Yo creo que la mejor manera es prepararse. Y también es necesario todo el tema de investigación, por ejemplo, en el impacto ambiental. A los medios de comunicación es importante hacerles saber que la crisis humanitaria continúa, porque es una crisis que depende de factores estructurales, como la pobreza, como la exclusión, como la corrupción, y situaciones como el post-huracán solo incrementan esos factores. O sea, no es que estábamos bien y un huracán llegó y pasó, ya vamos a estar bien en cierto tiempo. No. O sea, hay factores estructurales que condicionan mucho la vida. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Pronto se cumplirán 3 meses desde el paso de los huracanes Iota y Eta en el Caribe nicaragüense. Pero a pesar del silencio y el abandono estatal, muchas personas se siguen organizando y vinculando con las comunidades de la costa para llevar ayuda y darle mayor visibilidad a esta situación. No dejen de compartir este episodio con quienes quieren saber más sobre lo que pasa con los pueblos indígenas y afrodescendientes de nuestro país. Gracias a quienes nos escuchan, mi nombre es Fátima Villalta y esto es Frecuencia Insurgente, el podcast de Hora Cero. No se olviden de visitar nuestra web horacero.org. Hasta la próxima.